Muchas gracias, señora presidenta. Invierto un segundo en felicitar al senador Rodríguez A. en relación a su proyecto del pañuelo corbatín negro que utilizan los miembros de la Armada Argentina y el sentido de argentinidad que tiene de ahora en más. Un proyecto que se trabajó en su momento y que hoy afortunadamente logró media sanción. Y a su vez, de su interesante exposición yo obtuve hilos, muchas veces cuando las cosas tratan de ser estrictamente jurídicas y no pasar por la esencia política de las mismas, los discursos se hacen más difíciles. Y la línea de exposición que encontré a partir de ahí es lo que son los imperios, lo que resultan los absolutismos, los que quieren imponer a todos la misma cosa. En este caso, la corbata supuestamente en honor del almirante Nelson, vencedor de Trafalgar. Pero bueno, vamos a lo que ocurre ahora. Y le agradezco una vez más, como lo hago siempre, al senador Oscar Parrilli su sinceridad, porque también me facilita las cosas. Cuando intenta irse por cuestiones menores o secundarias, arropa desde luego su discurso, pero no vamos al centro de la cuestión. Y el centro de la cuestión es este totalitarismo que mencionaba el senador por San Luis. La acusación soy yo. Esta es la idea del proyecto que hoy está bajo tratamiento del Senado. Y se está construyendo, se pretende construir, un aparato de fiscales que solo querrá o necesitará congraciarse con el oficialismo de turno, ni siquiera con ustedes, con los que sigan o con los que más adelante vengan, y serán estos los deseos que se impongan, porque por supuesto se adaptan al proyecto que les presentan. Los fiscales no tienen por qué hacer lo que ustedes quieren, no hace falta. Van a hacer aquello que lo mantenga en el cargo y sea del agrado del poder político. Es decir, un adaptacionismo feroz a las cosas como se les presentan. Lo que ha ocurrido durante toda la vida política, jurídica, judicial y de los ministerios públicos de este país. Hay que agradar al poder político. Pero el problema, señor Parrilli, es que el futuro no está escrito. Que algún día se terminan encontrando con la peor de las retribuciones en estos casos, que es la revancha de los obsecuentes, que siempre llegan, porque los comedidos de hoy después pasan a ser los recaderos de los que los reemplazan en el día de mañana. Y a nosotros lo que nos interesa defender es a los funcionarios libres, a los que no están contaminados con operaciones, con cohechos, con exhibicionismo mediático, que actúan con independencia y en interés de la ley. Eso es lo que merece ser defendido. Los corsarios de todos los gobiernos no los vamos a encubrir absolutamente para nada y ustedes actúen como quieran o como puedan, pero siempre dentro de la ley. Ahora bien, en estas cosas, y el único autor que voy a citar es a un ilustre pensador chilesisteño, algo le pasa al oficialismo. Y ocurre, como dice el ex senador Lloma, ya que está lo voy a nombrar. Cuando las cosas las pueden hacer mal, las hacen inexorablemente mal. Y hoy, una vez más, fíjese, estamos todavía, ni siquiera salimos, del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura del año 2006. Está estacionado en la Corte Suprema de Justicia, resulta de una resolución. Los proyectos del año 2013, llamados de democratización de la justicia, que podían tener, lo admito, algunas cosas interesantes. No pasaron el filtro de la Corte, ni los estándares constitucionales, ni en la jueza de primera instancia. Entonces, algo ocurre que las cosas, o este tipo de cosas, a usted no les sale bien. Es que, le insisto, esos niveles de análisis constitucional no los pueden traspasar. Y no soy un enamorado de las formas, ni del constitucionalismo, ni de las reverencias a beaterías de ese tipo. Muy por el contrario, entiendo perfectamente lo que es la política práctica, pero ustedes no la saben plasmar, ni siquiera en las normas que le deben regir. Y debe ser que las motivaciones son espurias y se notan muy rápido. Y no me uní jamás, y usted no lo podrá decir, senador Parrilli, ni tampoco podrá hacer ningún recordatorio de todas sus largas historias, que son muy interesantes. Yo no me uní jamás a eslóganes de la UFER, de agenda de la impunidad, de cuestiones de tan baja estofa que jamás podrían dar pie a una reforma de leyes orgánicas que llevan 5 años, como lo que hoy se propone. Es decir, la rectificación normativa tanto del Ministerio Público de la Acusación como de la Defensa. Yo lo que creo es en el principio de inocencia.
Y para defenderlo, lo único que necesitamos son fiscales independientes. Y ustedes, lo único que procuran son decisiones de fiscales constreñidos o asustados, merced a esta ley. Entonces, si de ese modo, a su vez, está buscando la reivindicación, aquella que viene por la historia y por ganar elecciones que dan derechos, si falta ese detalle estético, por lo menos de una resolución judicial, toda aquella que provenga de un fiscal presionado, asustado o medroso, no sirve absolutamente para nada porque precisamente no reivindica. Pero, no obstante, tenaz en sus cosas, su barbarie, diría yo, el oficialismo nos presenta un esquema faccioso que paso a resumir. Abandonó, como usted lo acepta, el senador Parrilli, sus propias leyes del año 2015. Con 5 años, son leyes orgánicas, se hacen con vocación de estabilidad, porque son reglamentarias de la Constitución Nacional. En modo alguno es para que en una coyuntura política puedan ser mutadas simplemente por un interés del momento. Y van a un núcleo duro de lo que quieren hacer. Lo que quieren cambiar no es el federalismo, ni el organismo de inteligencia, ni la autarquía financiera, ni la visión de género, no, todo eso es hojarasca. Vamos al eje, a lo concreto, al vértice de las cosas. Es el nombramiento y la destitución del Procurador General de la Nación. La remoción y el eventual reemplazo del Procurador Interino General de la Nación. Y en su caso, la promoción y la destitución del modo que están planteando de los fiscales interiores de la Nación. Y eso se llama disciplinar y yo le explicaré por qué. Pero ninguna otra cosa es de interés en esto. Sí, son palabras de buena crianza, anécdotas hasta interesantes, pero no sirven para camuflar una ley que tiene un verdadero sentido, entiendo yo, de venganza y hasta de reclamo para que se trabaje de una determinada forma. Y trataré de hablar claro para un auditorio que, desde luego, excede a esta sala de Zoom o a este recinto virtual en el que nos movemos. Haciendo historia, de la primera ley reglamentaria de la Constitución y orgánica del Ministerio Público de 1998, y afortunadamente esta es la casa de los expresidentes y de la expresidenta, y que también fueron convencionales constituyentes y saben perfectamente de qué se trata. Así, desde 1998 y ratificado en 2015 por letra, desde luego, de la entonces presidenta de la Nación, se entendió, siguiendo la idea de que la Constitución es una absoluta y una gran transacción, se trata del mayor acuerdo político posible y que las leyes orgánicas son de nivel menor, pero en definitiva son transacciones al fin, que los 2/3 del Senado de la Nación para acordar a la figura del procurador contribuyen a esa palabra que a usted no le gusta, que es el consenso, pero que en definitiva es la contracara del absolutismo y va a contrapelo del totalitarismo. Entonces, yo digo, y lo digo pensando en la Constitución del 94 y en lo que se reglamentó después. Vaya que fueron buenas el núcleo de coincidencias básicas y las leyes que en su consecuencia se dictaron. Todas. Yo diría que prácticamente absolutamente todas. Los institutos europeos que se incorporaron a la Constitución es otro problema. Pero se fue como se debía ir y se reglamentó del mismo modo. Y así ocurrió en este caso. Y esta es la verdadera historia. No porque yo sea el dueño de la verdad, sino porque así lo hizo la presidenta de la Nación siendo constituyente y también enviando la ley 27.148 y la 27.149 en su momento. ¿Y por qué se entendió? Y está muy explicado que se requería el acuerdo de los 2/3 del Senado. Porque si la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia y sus ministros, reclaman ese nivel de acuerdo, necesariamente aquella figura que va a ejercer la acción pública frente a quien controla la constitucionalidad de todas nuestras leyes y de todos nuestros actos, que tenía que tener la misma protección y la misma garantía, los 2/3. Ya se dijo, lo dirá usted, lo dirá 50 veces más a lo largo de la noche, que la Constitución Nacional no lo reclama en el artículo 120, pero lo expusieron sus antecesores, lo dejaron entrever las figuras a las cuales usted muy bien responde. Ese es el espíritu
de la transacción de la ley reglamentaria que se requirió y que afortunadamente fue llevada adelante en su momento. Si quiere hacer también historia de los nombres de a los que llevaban acuerdo del Senado, no hay ningún problema. Nicolás Becerra fue acordado sin ningún inconveniente y llevó adelante la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, aclarando ante la comisión que no pudiera haber hecho una cosa de ese nivel jurídico sin el plafón de los 2/3 del Senado como tenía cuando llegó. Esteban Rigui pasó por sus propios pergaminos, no había motivo de cuestionamiento. Y Alejandra Gil Carbó, como usted bien dijo, obtuvo la casi unanimidad, luego de un candidato que no tenía acuerdo, que no concitaba la adhesión del número necesario. Y fue para bien lo de la Procuradora General de la Nación, hasta que lamentablemente empezó a ejercer el cacicazgo de la parte legítima de una justicia y dejando afuera o creyendo que otra parte es ilegítima. Y ahí, por supuesto, empiezan todos los problemas que se resuelven cuando hay acuerdos políticos. No hubo acuerdo para la candidata propuesta por el presidente Macri. Y en buena hora que no lo haya visto, que no lo haya existido a la vista de sus actuales actitudes. Fue muy prudente que no obtuviera el acuerdo y no alcanzara el número necesario. Y hoy no hay acuerdo para el candidato del Poder Ejecutivo Nacional. Y entonces, ¿qué sucede? Como la oposición ni se disgrega ni se vende, pese a todos los intentos públicos o soterrados que se realizan, hace falta un procurador afín, con el acuerdo solo de la mayoría absoluta del Senado. Si bien, como usted confesó, esto no es lo que más le interesa ni al señor Parrilli ni al oficialismo. Y ya llegaremos al punto. Entonces, como la oposición no transa y al oficialismo no termina de cerrarle ni de convencerle la persona propuesta por el Poder Ejecutivo, hay que jugar con poder de fuego propio, es decir, jugar desde lo que se tiene, sí, senador Parrilli, desde lo que se tiene en el Congreso de la Nación. Esta es la verdad. Y para eso, lo dijo usted, y me releva de toda prueba, hay que echar al procurador interino y nombrar un nuevo procurador provisorio por un largo tiempo. Está en la versión taquigráfica, no puede volver atrás, mi querido senador. Hay algunas fallas. En este caso, no les anduvo bien la figura del doctor Casal, a quien reitero una vez más, no conozco ni por foto. Pero evidentemente no se trata de un pusilánime que frente a la primera presión va a buscar una jubilación de privilegio. Se viene sosteniendo dignamente en su cargo frente a cantidad de cosas también que han ocurrido, pero yo no me dedico a esos inventarios de martirologio de nadie, como parece que sería gustarle a usted a la hora de referenciar cierta situación. Ahora bien, de aquí en más, eliminando los 2/3, el oficialismo designará a quien quiera, por la mayoría que siempre ostenta en el Senado, a partir de 1983, una realidad que proviene de nuestra configuración institucional. Ganando las provincias del norte y ganando las provincias del sur, la mayoría y casi los 2/3 del Senado, con la fórmula de 2 y 1, adoptada en 1994, la tienen para siempre. Es el primer paso, pero no es el más importante. A futuro se pierde institucionalidad, pero no son las cosas que hoy quieren y que usted realmente ha explicado. Y no hay referencia alguna, por ejemplo, a la remoción del Procurador General de la Nación. Que entiendo, si no me lo cambiaron, porque cada tanto me corre el arco, no sé cuál es, pero entiendo que es el artículo 21 del proyecto unificado. Usted me lo sabrá decir. Se abandona el juicio político tradicional de la Constitución argentina y se pasa a un modo de remoción que tiene dos posibilidades: para el Procurador General o para el Procurador Interino, que es lo que verdaderamente les preocupa hoy por hoy. En el primer supuesto, una comunicación del Poder Ejecutivo Nacional fundada, si llegara a ser el caso, les aconsejo que se la lleven hecha porque no la van a saber hacer, y que esté avalada luego por los 2/3 del Senado. Pero ¿qué pasa? Y son las cosas que no se dicen.
El asunto no es que ustedes le mantengan los 2/3 del Senado, como han pedido organizaciones, asociaciones fiscales y demás. La cuestión es que arriba esa comunicación y decide la suspensión del Procurador General o del Poder Ejecutivo, esta es automática, si es que el Senado no la revierte en el término de 10 días. ¿Qué va a pasar? Por supuesto que no la van a revertir, pero nuevamente va a ocurrir lo que siempre les viene ocurriendo cuando las cosas, pudiendo hacerlas bien, las hacen mal y siempre inexorablemente mal. Empezarán las acciones de amparo, empezarán la violación al debido proceso legal y todo terminará empantanado en la Corte Suprema de Justicia. Pero por lo pronto, que pase el interino que sigue, que esta es la idea, la ha dicho usted, no yo, por todo el tiempo que haga falta. Es ingenioso, pero también es muy difícil que prospere. Y la segunda ruta era que cualquier diputado, cualquier legislador de la Cámara Baja suelta, obtiene la mayoría de 129 votos y con eso abre el proceso de remoción del Procurador General, ya sea definitivo, con el acuerdo del Senado, o el interino que en su caso esté ocupando su lugar. Y no es tan difícil para ustedes ahora obtener 129 votos. Entiendo que la última ley del llamado impuesto a la riqueza alcanzó los 133 votos. De suerte que ajustando a algunos gobernadores y convenciendo a algunas almas bellas, los 129 votos que son necesarios para iniciar ese proceso de remoción, que desde luego ustedes cubren posteriormente con los 2/3 del Senado, con esa necesidad para llevar adelante la destitución, dirán, se mantiene esa garantía. No se mantiene para nada. Porque con los 129, el Procurador General queda suspendido en forma inmediata y nuevamente se da lo que ustedes quieren. Sigue, que pase el que sigue, el interino que corresponda. Que no sé quién es, pero ustedes deben saber quién debe ser. Entonces, eliminado el juicio político con 129 votos de diputados, que jamás tuvo injerencia en la designación del Procurador General de la Nación, ya logra suspenderlo. Y las provincias argentinas entonces quedan afuera de aquel concepto federal que usted nos hacía ver en su exposición como imprescindible para evaluar la figura y el nivel y el perfil que tiene que tener el Procurador General de la Nación. Entonces, no es que reclamamos y obtenemos lo que al Senado le corresponde o lo que el Congreso debe. Al contrario, lo resignamos en favor de una mayoría circunstancial de diputados. Si el Poder Ejecutivo Nacional se aviene, manda la comunicación, Casal queda suspendido. Es lo que a usted le agrada. Si el Poder Ejecutivo Nacional no se aviene, por las motivaciones que sea, algún diputado, seguramente de la Comisión Bicameral, juntará los 129 votos y Casal quedará suspendido automáticamente para que, fíjese, la bicameral designe al procurador interino hasta que venga el definitivo. Y no habrá, desde luego, no habrá ningún apuro para nombrar el definitivo. Y desde luego, con estas formas de remoción queda pendiente de un hilo. Ahora, ¿cómo le van a explicar a la Corte Suprema una comisión bicameral, que es una delegación tanto del Senado como de diputados? Le diría, una oficina integrada por los legisladores de ambas cámaras va a designar al Procurador General Interino de la Nación. ¿Cómo van a establecer con coherencia ese equilibrio constitucional? Va a ser muy difícil, pero se ve que ese cargo es clave. Le vale mucho ese lugar. ¿Y por qué tanto vale ese lugar? Insisto, no sé cómo lo van a explicar. Nunca lo van a confesar. ¿Por qué vale tanto? Si bien confesaron el objetivo. ¿Por qué es el dueño de la acusación? A su vez, pasa a ser dueño de todas las acusaciones de los tribunales inferiores y también de la potestad de mantener los recursos ante la Corte Suprema. Y esto hay que neutralizarlo desde ya. No hay ninguna posibilidad de condena sino medio acusación. Y esto no es una historia de los últimos tiempos, sino que ya lleva
30 años de los parios de la Corte Argentina. Si los fiscales no acusan, los jueces no pueden ni siquiera fallar, en ningún sentido, ni hacer comentarios. Bienvenido entonces los fiscales coadyuvantes, la creación de fiscalías especializadas o los oportunos traslados para que esta acusación se neutralice, porque se sabe ya cómo va a terminar en cada caso. Como dijimos al principio que queremos cuidar la integridad del Ministerio Público y no solo esta figura superior que sea uno o sea otro, y ya sabemos a dónde van, es la que le interesa a ustedes, pasemos al nombramiento y a la remoción de los fiscales interiores. Para la promoción está el Tribunal de Concurso en el artículo 13 del proyecto que creo que es el que estamos tratando. El Tribunal de Concurso es increíble, ¿no? Porque la verdad lo vi pocas veces. Tiene 4 miembros. Yo no conozco tribunales de concurso pares. ¿Qué me hace seña que son 3? Bueno, verá, el Procurador General de la Nación, sí. Un fiscal inferior y un jurista. ¿Será así? Porque el cuarto era un abogado de una lista que debe ser el que se ha eliminado. Algo ha cambiado, pero lo tienen que explicar ustedes. Yo no puedo hacerlo a ciegas porque esto es muy poco serio para mí y para el público que nos está mirando. Pero en cualquier caso, me llamaba la atención que en caso de desempate lo hacía el oficialismo. Lo hacía el presidente, con lo cual el oficialismo de luego garantizaba a quién quería nombrar, a quién quería promover. Y a su vez, por el artículo 24, y espero que sea cierto, el Tribunal de Enjuiciamiento tiene 7 miembros para los funcionarios inferiores. 3 legisladores de la bicameral, 2 y 1, de los cuales uno es el presidente, un representante del Poder Ejecutivo, ya van contando 3, un miembro del Consejo Universitario Nacional, ya van contando 4, solo queda fuera el legislador de la oposición, un abogado de la matrícula y un fiscal de cierta antigüedad, es de más de 10 años. En caso de empate, desempata el presidente. Y también, en este caso, necesitarían 2 tercios, pero van arrancando con 4 o con 5. Pero hay más que es lo grave del tema. Iniciado el trámite, y en esto está lo que se camufla, se dispone la suspensión provisoria por mayoría simple de este Tribunal de Enjuiciamiento. Entonces, desde el vamos, con una denuncia por mal desempeño de sus funciones, que es estrictamente política, el fiscal deja de ser fiscal, se admite la denuncia y se lo suspende. Está en el inciso F de este artículo 24, señor senador. Vaya finalizando, entonces, ¿quién senador? puede ejercer? Sí, le pido los mismos minutos que al senador Parrilli y nada más. ¿Quién puede ejercer cabalmente, con independencia, su función si está permanentemente expuesto a la denuncia frente a un tribunal que lo suspende de inmediato, por simple mayoría, y presidido incluso por un legislador de la comisión bicameral que desde luego le corresponde al oficialismo que ganó la elección? El SIN, ya sabemos cómo funciona, lo inventó Julio Grondona. Los clubes del ascenso valen su voto igual que los grandes clubes. Las universidades nuevas, y bienvenida sea, valen igual que las antiguas universidades de 400 años. Así que también lo sabrán armar. Termino, señor presidente. Una sola cosa quedaba para sostener una acusación. En los delitos que a ustedes les preocupan y que entiendo les preocupan a todo el mundo. No puede haber querellas que sostengan la acusación cuando se trata de delitos contra la administración pública. Entonces, ¿cuál es la solución? Apartar a la Oficina Anticorrupción, terminar con la Unidad de Información Financiera en este tipo de procesos, unificar todo en el Ministerio Público Fiscal. Y esto ya lo hicieron. Está bien, no pierde tiempo en pruritos constitucionales, o beatería, como dije yo. Hay que ser práctico y las nimiedades dejarlos para quienes creen en ese tipo de cosas. Así la víctima sea la confianza del pueblo, porque eso en definitiva es intrascendente mientras se logre el objetivo superior del gusto por el poder absoluto del rey Sol o del emperador o del rey de Inglaterra, como mencionaba al principio el senador Rodríguez. Y hoy, desde luego, ustedes lograrán la aprobación de la ley y quedarán en vida todos los fiscales. Seguramente se sancionarán diputados, ustedes ya saben a quiénes hay que persuadir. Pero otra
vez el escabroso camino de las acciones de amparo, las idas y las vueltas, los retorcimientos de nunca acabar, las cosas que el pueblo no entiende ni interesa, movidos solo por intereses del momento que después se devuelven en contra. Ustedes, como digo, van a aprobar y podrán aprobar seguramente en diputados esta reforma que reputamos innecesaria, pero seguirán viviendo en un infierno que no pueden resolver. Será el triunfo fugaz de la viveza normada y a la carta. Pero cuando se legisla así, apremiados, de urgencia y sin resultados seguros, por ese infierno que están viviendo, sinceramente los compadezco. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra senadora Rodríguez Macha.